¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por conversar con nosotros y estar en esta entrevista a fondo. Fíjese que quien está en pantalla junto a mí es uno de los nuevos integrantes de la Convención Constituyente. Fue elegido con la más alta votación en nuestra región. Él es abogado, es de la Universidad de Valparaíso y lo más importante que es un hombre que lleva a la región en su corazón y lleva la participación ciudadana y el escuchar también dentro de su ADN. Me refiero a Jaime Baza Mercado, convencional constituyente electo por el distrito número 7. Jaime, le agradezco la amabilidad, la verdad, por todo esto y gracias por estar con nosotros porque siempre es bueno escuchar, ¿no es cierto?, las voces que algo tienen que decir en nuestra región y más, insisto, si son regionales en un canal como Quinta Visión, que es el canal de la región de Valparaíso. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, ¿verdad?, poder tener estas conversaciones, más ahora en estos tiempos donde todo se está moviendo, donde todo se está ajustando. Mientras más podamos conversar y mientras más podamos comunicarnos con la ciudadanía, creo yo que vamos a enfrentar estos trances, estos cambios, ¿verdad?, de mejor manera. Así que gracias por la oportunidad. Jaime, usted cuando iba escuchando los informes de lo que eran las votaciones, ya los informes finales de la revisión de las mesas, ¿esperaba ser primera mayoría y con bastante ventaja en relación a quienes salieron luego de usted? Mira, fue un poco una sorpresa. Eh, claro, había mucha gente que decía que nos iba a ir bien, que probablemente íbamos a tener un buen resultado, pero como las cosas han cambiado tanto en el último tiempo y prácticamente no hay analista que le apunte, ¿verdad?, a las proyecciones electorales, eh, nunca nos quisimos como, nunca nos pusimos en la posibilidad de que tuviéramos un resultado tan positivo. Eh, Fue de alguna manera una sorpresa, pero quizás también el reflejo del tipo de trabajo político y social que yo he venido haciendo en el último tiempo. Yo llegué a muchos espacios sociales, a muchas organizaciones, cabildos, por segunda vez como candidato, porque ya había estado previamente con ellos y con ellas durante la revuelta, ¿verdad? Y en los últimos años en los que se viene discutiendo el proceso constituyente. Entonces, probablemente esa alta votación se debe a que no viene un candidato por primera vez a pedirte un voto, sino que viene una persona con la cual ya venías trabajando previamente, en clave constituyente también, a decirte, me pongo a disposición, quiero representar esto, quiero llevar esto también a la constituyente. Y eso generó probablemente ciertas confianzas, ¿verdad?, entre la ciudadanía y un candidato que la ciudadanía sentía como una de ellas, ¿verdad?, como uno de ellos. Ahora, no fue fácil, sí, porque me refiero al tema, por ejemplo, cuando a usted le entregaban el voto para convencionales constituyentes, era un tremendo pliego y muchas veces tuvimos gente que nos decía encontrar el nombre que andaba buscando o leerlo, eran varios segundos o minutos. Sin embargo, usted representa quizás a quienes, no sé si sorprendieron, pero sí dejaron, ¿no es cierto?, una visión concreta de que nuestro país cambió en torno a los independientes, en torno a la gente que no están tan ligadas a los partidos tradicionales, tanto de derecha, de centro como de izquierda de Chile. Sí, es interesante porque efectivamente en la semana, en los meses previos a la elección, escuchamos muchas voces tradicionales decir que la gran cantidad de listas de independientes iba a generar una dispersión de votos que favorecería a la derecha, que iban todos juntos en una sola lista. Y es muy interesante notar cómo la ciudadanía articuló inteligentemente su voto para evitar ese efecto de dispersión. Estas cosas probablemente no se saben, pero los cabildos y asambleas territoriales se organizaron para votar por una o dos listas y decidieron concentrar sus votos. Y eso se distribuyó de manera bien notable y bien clara, creo yo, entre la lista Apruebo Dignidad, donde estoy yo aquí en la región de Valparaíso, y en la lista del pueblo. Pero esa no fue un resultado espontáneo. No es que casualmente eh, la ciudadanía haya decidido, ¿verdad? O que casualmente se hayan dado esos resultados y se haya neutralizado la dispersión. Aquí hubo una organización social destinada a generar efectos electorales. Y yo creo que ese punto no ha sido suficientemente analizado y da muestra de alguna manera cómo es que
los análisis tradicionales ya no sirven para entender qué es lo que está pasando actualmente en la ciudadanía. Y segundo, da cuenta también de que el voto puede ser utilizado como un instrumento de transformación. Basta con que nos organicemos, basta con que nos pongamos de acuerdo, y esos efectos de transformación pueden efectivamente producirse. ¿Qué análisis hace usted cuando surgen algunas versiones, surgen análisis y comentarios que señalan que la política tradicional no supo leer lo que pasó primero con el plebiscito, ¿no es cierto?, del año pasado y con lo Claro. que ha pasado justamente en estas elecciones? Y por eso se ven sorprendidos incluso con resultados en nuestra región, que la verdad son dignos de análisis. Gobernador regional Rodrigo Mundaca, en primera vuelta, cosa que ocurrió en muy pocas regiones en nuestro país, Claro. prácticamente cambio en todos los municipios de Gran Valparaíso, gran cantidad de independientes, gran cantidad, como dice usted, de listas que a lo mejor no eran muy conocidas en un principio y que no estaban ligadas a los partidos tradicionales, a la política tradicional. Sí, yo creo que hay dos, bueno, hay varias perspectivas, pero hay dos elementos que a mí me parece que son importantes. Por un lado, hay una cierta forma de organización social que la democracia representativa no alcanza a evidenciar. O sea, hay una forma de representación que opera por fuera de las lógicas tradicionales de representación. Y eso, de alguna manera, va complejizando la forma de participación de la ciudadanía, porque va abriendo canales, va abriendo espacios de diálogo y de representación simbólica de la realidad distintas a las que hemos visto en los últimos 30 años. Yo creo que eso se ha visto con mucha fuerza en la forma como se concentró la votación en algunas listas constituyentes, especialmente en la lista del pueblo y en la lista Pro Dignidad, y se pudo ver también en el surgimiento de muchos liderazgos jóvenes en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Casablanca, en Quilpué, en Villa Alemana, en Concón. Entonces ahí yo creo que hay un fenómeno importante, ¿cierto? Hay una forma de acción política que está tensionando la representación tradicional para ampliar las fronteras de la democracia hacia una democracia representativa, pero también participativa. Y hay un segundo elemento que yo creo que también es digno de poner sobre la mesa, a propósito de la sorpresa, ¿cierto? ¿Qué explica que los analistas tradicionales hayan llevado sorpresas tan importantes en octubre con el plebiscito y ahora en mayo con las elecciones? Y yo tengo la impresión de que la opinión pública, ¿cierto? El estadio de opinión pública se ha ido formando principalmente a través de ciertos medios de comunicación, a partir de información y de interpretaciones manipuladas. No quiero decir falsas, pero sí ha habido mucha manipulación de la información que se transmite al público, lo que ha ido generando que la opinión pública, así como la concepción que la ciudadanía tiene de lo que ocurre en el país, se haya ido perfilando hacia un sentido determinado, cuando en realidad la realidad política iba en un sentido totalmente distinto. Yo creo que el mejor ejemplo es el alcalde de Valparaíso, ¿verdad? Que más allá de las críticas particulares que uno pueda tener a su gestión, eh, hay una brecha evidente en el perfil que ciertos medios han hecho de él y el perfil que la ciudadanía tiene de él, ¿verdad? Porque claro, un alcalde elegido con más del 50% de los votos, que es permanentemente asediado por el Mercurio de Valparaíso. Algo hay ahí, ¿verdad? De una ciudadanía que entiende el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones políticas de una manera determinada, y una construcción de opinión pública que va en otro sentido, que pareciera tener objetivos políticos propios. Y eso probablemente explica que en los últimos meses, año y medio, el marco desde el cual se interpreta la realidad haya cambiado tan radicalmente. Sin duda, es un tema de interpretación de realidad y una realidad que comienza a interpretarse, ¿no es cierto?, diferente en nuestro país desde un tiempo a la fecha, pero que va a tener un nuevo paso cuando se constituya la Convención Constituyente con los 155 miembros, de los cuales usted es uno. Ahora, antes de esta elección, incluso antes del plebiscito de octubre del año pasado, hubo muchas voces que señalaban cuidado, que quieren cambiar la constitución completa, que no es bueno, que se puede cambiar, que la hoja en blanco, y una serie de situaciones que hemos escuchado. Con la constitución, ¿no es cierto?, de esta nueva convención constituyente, ¿cómo
piensa usted que va a ser la realidad de la elaboración, de la redacción de esta nueva Constitución? Yo creo que ese proceso de escrituración de la nueva Constitución va a tener una dinámica político-institucional en la Convención Constitucional, marcada probablemente por el diálogo entre esos sectores que de alguna manera han levantado formas de representación de la realidad distintas. Entonces vamos a tener algo así como un discurso que viene desde la Constitución del 80, por ejemplo, para no decirle de derecha, sino que un discurso que viene desde la Constitución del 80, que va a tener que dialogar con discursos ciudadanos, con discursos más críticos, con discursos en clave, por ejemplo, de recuperación del agua. Y esa va a ser una dinámica institucional bien interesante, porque es un tipo de diálogo que no hemos visto nunca en el país. O sea, ese diálogo institucional no lo hemos visto nunca. Nunca hemos tenido un órgano de representación popular colectivo, colegiado, con esta forma de integración. Entonces vamos a ver dinámicas, vamos a ver diálogos, vamos a ver discusiones que no habíamos visto nunca. Y el segundo punto es que junto con eso va a haber una ciudadanía que acompaña activamente esa deliberación. Entonces, probablemente como nunca, cuando la Convención Constitucional esté discutiendo, no sé, el sistema de pensiones, la ciudadanía va a estar acompañando muy intensamente y muy de cerca esa discusión. Entonces, eso va a generar una intensificación de la participación ciudadana, de la organización social, del compromiso de la ciudadanía con las discusiones públicas, que va a incidir también en ese espacio institucional donde se discute, donde se delibera, donde finalmente se van a terminar votando las propuestas de texto constitucional. Entonces yo creo que esos dos elementos van a generar cambios bien estructurales respecto de la forma tradicional que hemos visto de hacer política, tanto dentro de la institucionalidad como fuera de ella. Ahora, ¿de qué manera se va a lograr, dentro de esa conversación, de este análisis que estamos haciendo, que es bastante interesante, se va a lograr a lo mejor tener esa conversación fluida, poder lograr el tema de los quórum, ¿no es cierto? Porque se necesita un quórum determinado para poder aprobar uno u otro artículo. ¿De qué manera se va a lograr, por ejemplo, considerando de que cuando vemos hoy día lo que pasa al interior del Congreso, nos damos cuenta que la discusión aún va por otro término, de que a lo mejor la gente está teniendo mayor tolerancia, mayor fraternidad? No es verdad en el tema, pero sin embargo el diálogo va por otro lado del ataque, del dime, direte, que tú lo hiciste, que tú no lo hiciste. Ahora, ¿cómo lo van a lograr ustedes considerando de que de alguna manera gran parte, ¿no es cierto?, de los convencionales elegidos vienen de este mundo más independiente, de este mundo no tan politizado, entre comillas? Sí, es un buen punto. Yo creo que parte se explica por lo que dije recién. Yo creo que vamos a tener dinámicas políticas distintas, pero probablemente la presencia de independientes, de tantos independientes, en la Convención Constitucional abra una forma de conversación política distinta, por el simple hecho de que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, va a estar pensando en la reelección, ¿verdad? El único objetivo que vamos a tener los constituyentes va a ser redactar la nueva constitución. Después de eso, la gran mayoría nos vamos a ir para la casa. O sea, yo voy a volver a la universidad, por ejemplo. Entonces, eso debiera, las cosas siempre pueden salir de una manera distinta, pero eso debiera generar un tipo de deliberación democrática más, no sé, más transparente, más honesta. Va a ser igualmente duro, va a ser igualmente tenso, ¿verdad? Porque vamos a estar conversando y tomando decisiones que van a afectar a millones de personas, a grandes negocios, a grandes empresas, ¿verdad? Al agua, a la minería, etcétera. Va a ser una discusión tensa, pero va a tener un cariz distinto porque ninguno de nosotros va a estar de alguna manera cuidando feudos personales, ¿verdad? O la posibilidad de reelección. Ninguno de nosotros se va a jugar la reelección durante la constituyente porque no va a haber más constituyentes. Y eso yo creo que podría generar dinámicas distintas, tensas igualmente, pero quizás no desde la lógica de esto de los dimes y diretes, que sale uno por la prensa, después sale otro, ¿verdad? Porque no hay espacios políticos que disputar fuera de la Convención Constitucional. La disputa va a estar adentro, ¿verdad?
con participación ciudadana, etcétera, pero no proyectando a las elecciones del próximo año o qué sé yo. Eso yo creo que podría colaborar a que fuera distinto. Ahora, ¿usted piensa que este proceso debe ser con lo ya establecido en cuanto a la normativa o se debiera cambiar, por ejemplo, convencionales que ya señalan de que el quórum de aprobación debiera cambiarse? ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Mira, yo creo que la discusión en torno al quórum fue una discusión muy necesaria y muy interesante hasta las elecciones, porque la discusión en torno al quórum básicamente era cuánto poder de veto tiene aquel sector que quiere proteger la Constitución del 80. Y ese poder de veto hoy día se diluyó después del resultado de las elecciones del mes de mayo. Por lo tanto, creo que hoy día no tiene el mismo significado tener esta conversación. Pero se logrará el quórum contando los Sí, independientes, los pactos nuevos, porque se sacaban cuentas, usted sabe que un sector saca cuenta, otro saca cuenta, y claro, los analistas sacan cuenta y dicen no, van a tener que colocarse de acuerdo, considerando además los escaños reservados, ¿no es cierto?, para los pueblos originarios, se sacan cuenta y dicen no, a lo mejor no se va a lograr 2 tercios y van a tener que negociar y van a tener que, ¿no es cierto?, llegar más allá del acuerdo que se pueda pensar. o sea, siempre, 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 cualquiera sea el quórum necesario para tomar una decisión, es necesario conversar, es necesario dialogar, es necesario negociar para tomar decisiones en un órgano colegiado, incluso por mayoría simple. O sea, si la Convención Constitucional tomara alguna decisión por mayoría simple, pensando en que bastarían, por ejemplo, no sé, 50 votos a favor, igual esos 50 votos se tienen que poner de acuerdo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, 2 tercios son 104, 105 votos, si no me equivoco. Eh, hay veintitantos votos por un lado, veintitantos votos por el otro, treinta y tantos votos por el otro lado, y esas conversaciones, ¿verdad?, se van a tener que generar. Eh, y sobre todo pensando en que van a haber muchos intereses cruzados, ¿verdad? Eh, que van a dialogar de alguna manera buscando los apoyos necesarios a los otros, en los otros sectores para que esos intereses lleguen efectivamente a la constituyente, o sea, a la nueva constitución. Por ejemplo, el carácter plurinacional de la actual convención constitucional va a generar ciertas condiciones para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y eso va a situar a los pueblos originarios en un papel protagónico, no solamente para esa discusión, sino que para todas las demás discusiones, ¿verdad? Entonces, nada, esas conversaciones van a estar, tienen que ser transparentes, eh, tienen que ser de cara a la ciudadanía, ¿verdad? Pero vamos a tener que conversar las propuestas que hay, los distintos matices que cada una de esas propuestas tiene. Y hay ciertas cuestiones que ya están, diría yo, bastante como asentadas, que las escuchamos mucho durante la campaña. Por ejemplo, la incorporación de la cláusula de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso salió mucho durante la campaña, en distintos sectores, incluso de derecha. La necesidad de reconocer el derecho a la vivienda también estuvo muy presente durante la campaña. La discusión en torno al Congreso unicameral. Entonces, yo creo que hay harto de sentido común que se ha ido construyendo en los últimos años y que tiene una representación constituyente importante, ¿verdad? Y eso debiera traducirse también en la construcción de acuerdos para llegar a los quórums establecidos. Ahora, dentro de esta discusión y también dentro de esta idea, Jaime, mucho se ha planteado en algunos sectores de que después con esta nueva constitución, ¿no es cierto?, nos podemos transformar, con el respeto que me merece, ¿no es cierto?, en un nuevo Venezuela. Yo creo que usted lo ha escuchado, ha sido parte, y es parte también de la conversación que surge de algunos sectores, que el país se va a izquierdizar definitivamente y va a volver por un camino, ¿no es cierto?, que tenía antes. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que piensan de esa manera o que plantean aquel argumento? Yo primero le diría que en el mundo hay cerca de 200 países. No está solamente Chile y Venezuela. Hay muchas, muchas alternativas, podríamos decir, entre medio. Y yo creo que sería bueno eh, tratar de entender cuáles son las condiciones históricas, sociales y culturales que explican la realidad de Venezuela y qué tan cercana está nuestras condiciones históricas, sociales y culturales para compararnos con ese país y hacer el mismo ejercicio con los otros países del mundo, ¿verdad? Porque
Venezuela no es el único país, podemos pensar en Uruguay, ¿verdad? Uruguay tiene una forma de organización social bastante más inclusiva, democrática, tolerante y de justicia social que Chile, con un nivel de desarrollo económico, social y cultural semejante. Podríamos pensar, por ejemplo, en lo que hicieron los países nórdicos. Hace 60 o 70 años los países nórdicos eran igual de pobres que Chile. Y mira dónde están ahora. Pensemos en España, Portugal, Grecia, ¿verdad? Que son los países que salieron de procesos de dictaduras en la década del 70 y que hoy día tienen niveles de desarrollo democrático, pero también económico, social y cultural mucho mejores que el nuestro. Entonces, hay más países, hay más países en el mundo aparte de Venezuela, ¿verdad? Y podemos mirar lo que otros países han hecho bien para que desde la realidad chilena seamos capaces de construir, ¿verdad? Soluciones para un país más democrático, más justo, donde la riqueza se reparta de manera más equitativa y donde las condiciones de desarrollo económico, social y cultural sean también más equitativas. Nos quedan 3 o 4 minutos para terminar esta interesante entrevista. La verdad que ha sido muy interesante conversar con usted, Jaime, porque nos muestra una visión de cómo desde nuestra región, de la región de Valparaíso, ¿no es cierto?, se va a aportar a lo que es la redacción de la nueva constitución política del Estado. En pocos minutos y preguntas rápidas y respuestas, por favor, lo Ya, más concreta posible. El perfecto. miedo a una hoja en blanco, a partir de una hoja en blanco que también sectores plantearon. ¿Se va a partir de una hoja en blanco? Se va a partir de una hoja en blanco, lo que no significa borrón y cuenta nueva. Hoja en blanco significa que cuando vamos a escribir la constitución, no va a haber una constitución previamente escrita, pero no significa olvidarnos de nuestra historia, ¿cierto? Hay elementos de la historia positivos que tenemos que recuperar, hay elementos de la historia negativos que probablemente tenemos que dejar atrás. Y Hoja en dentro de la blanco no es actual partir de cero. perdón, y de la actual constitución que tenemos del 80, ¿se pueden recuperar algunos elementos? Sí, varios. Por ejemplo, el recurso de protección, que es una innovación de las actas constitucionales del año 76, es un tipo de acción que no existía antes, ¿verdad? Fue un paso importante, un paso corto, yo creo que se quedó corto ese recurso y que se puede perfeccionar. Pero ahí, por ejemplo, hay un elemento importante que perfectamente se puede recuperar y mejorar de la Constitución del 80. ¿Qué le dice usted a aquellos que puedan plantear o plantean, otra elección más, son otros candidatos, van a tener un cargo, es un tema político, a lo mejor vamos a ver lo mismo de siempre, lo que estamos viendo? ¿Qué le plantea usted en cuanto al funcionamiento de esta convención constituyente? Yo diría que, bueno, primero esa sospecha es legítima, ¿verdad? Porque llevamos muchos años acumulando experiencias de fracaso y de frustraciones respecto de nuestra relación como ciudadanía con la clase política, pero también llamaría a la ciudadanía que desconfía a tomar nota de que esto es primera vez que ocurre en el país. O sea, en la historia de Chile nunca había pasado una cosa como esta. Nunca habíamos tenido un plebiscito para cambiar la constitución, nunca habíamos elegido a una asamblea constituyente para redactar esa nueva constitución sin golpe de Estado, sin dictadura, sin guerra civil, y es primera vez además que tenemos formas de acción democrática desde el mundo social organizado e independiente. Entonces yo creo que las condiciones están dadas para que la práctica política de la Convención Constitucional sea distinta a lo que hemos visto normalmente en el Congreso Nacional, sobre todo en los últimos 30 años. Así que yo creo que hay esperanza. Hay buenas razones para tener esperanza. Por último, Jaime Baza Mercado, ¿cuál es la constitución que usted sueña? Yo sueño con una constitución inclusiva y que establezca efectivamente un modelo de convivencia social y democrática que nos permita a todas las personas por igual ejercer nuestra libertad, ¿verdad? Pero en esa combinación, igualdad y libertad para todas y para todos, ¿verdad? Ese yo creo que es el desafío de una constitución inclusiva y democrática. ¿Se rescata algo del actual modelo? Eh, yo creo que hay elementos del actual modelo importantes, por ejemplo, el nuevo sistema de persecución penal. Yo creo que ahí hay una innovación importante que, claro, está en la Constitución del 80, pero es de la década del 90. Defensoría, Fiscalía, Tribunales Oral en lo penal, jueces de garantía, yo creo que ahí hay un elemento importante. Pero también soy muy consciente de que el actual modelo es muy proclive a la concentración del poder. Y esa concentración del poder la vemos en la distribución de la riqueza, la vemos en el centralismo, la vemos en las 7 familias que son dueñas del mar, y ese elemento es transversal
¿verdad? Y tiene que ser modificado. Y esa modificación va a generar también efectos transversales a lo largo del modelo de organización social. Jaime Baza Mercado, convencional constituyente electo por el Distrito 7, ha sido un gusto conversar con usted, ha sido muy interesante conocer su posición. Y ya después de las elecciones, ¿no es cierto?, dicen que con guitarra se toca de otra manera, es otra cosa, y sin duda que la responsabilidad es fuerte también, porque lo dijimos, en un país que le hace tanta falta fraternidad, tolerancia, ¿no es cierto?, y otro tipo de valores, y cuando nos vemos encontrados y nos vemos enfrentados y que las instituciones muchas veces han perdido la credibilidad y han perdido el reconocimiento, sin duda que es importante demostrar de que, como bien decía usted, que hay esperanza. Y eso es lo que nosotros esperamos, que la esperanza, ¿no es cierto?, vuelva a renacer en este país. Muchas gracias por conversar con nosotros, un gusto, y que le vaya muy bien en lo que va a ser su nueva labor, y esperamos seguir contando con usted para tener otro tipo de conversaciones. Sí, muchas gracias y disponible a futuras invitaciones. Muchas gracias. Y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, donde lo ha podido conocer un poco más a fondo, sus planteamientos y también lo que piensa para una nueva constitución de nuestro país. Me refiero a Jaime Baza Mercado, convencional constituyente electo por el distrito número 7. Que esté muy bien usted y su familia.